tarde de 9 de julio, con calor, pero bueno, la verdad que da gusto la afluencia. Si os parece, vamos a dar 2 minutos porque sé que teníamos 400 y pico inscritos y arrancamos, ¿vale? Un segundo, a ver. Vamos a mutearnos todos si os parece, ¿vale? Y quitamos las cámaras para que esto vaya mejor y si no, al finalizar, luego hoy por organizaros un poco el día, la agenda, lo importante aquí, Guille, contará un poco todo lo relevante de Agentforce, os enseñaré también nuestro Certification Training Center con preguntas reales. Aquí os recuerdo el código que luego lo compartiremos, lo mandamos por el chat, el código de descuento que tenéis por asistir a este curso, ¿vale? Que son preguntas bastante actualizadas y que, por lo que os han dicho, se asemejan bastante a las del examen oficial actual. Y finalmente compartiremos desde MOA 2 tips de nuestras formaciones y próximos pasos tras este curso, ¿vale? Con materiales que os vamos a compartir, por lo que os pedimos, por favor, que no retiréis. Intentaremos ajustarnos a tiempo y seguro que va bien, ¿vale? Así que si quieres, Guillermo, son las 7 y 2 minutos, tenemos 140 personas, yo iría arrancando y nada, luego si hay preguntas, lo mismo de ayer, ¿vale? Ir compartiéndolas por el chat y Guillermo la intentará ir resolviendo y si alguna se queda pendiente, pues las compartiremos por email, ¿de acuerdo? Genial, pues gracias, Íñigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al segundo día. Segundo día y último. Qué rápido son estas sesiones, de verdad. Pues vamos a empezar. Vamos a continuar. Como decía Íñigo, siempre vale de 7 a 9 hoy también. Lo más seguro es que acabemos un pelín antes, ¿vale? Así que, pero bueno, vamos a adaptarnos lo máximo posible al tiempo. Vamos a continuar con las sesiones de hoy y vamos a continuar con todo lo que es la parte de configuración de agentes. Hoy, como estuvimos viendo ayer ya un poco más toda la parte de los PROM, estuvimos viendo un poco cómo se configura un agente, qué hay que tener en cuenta, cómo está organizado. Vale, hoy nos vamos a enfocar más en qué aporta o qué puede llegar a aportar Data Cloud a toda la configuración de Agentforce para que lo tengamos en cuenta a nivel de lo que es la preparación de la certificación, ¿vale? Acordaros. Y luego vamos a continuar con los distintos tipos de agentes que podemos encontrarnos. Hoy he traído un agente para que lo veáis un poquito más en profundidad. Un agente que ya tiene integrada la parte de Data Cloud, que al final lo que va a aportar es esa capacidad que estuvimos viendo otro día y que la recordaremos. Y luego repasaremos y os enseñaremos un poco cómo es la parte del CTC, ¿vale? Para que lo veáis, cómo es la parte de daros de alta, poder solicitar el examen para todos aquellos que queráis utilizarlo, ¿vale? Que ayuda bastante, por lo que nos han dicho ayuda bastante, entonces siempre una ayuda que viene bastante bien. Recordaremos un poco todo este punto y ya con eso pues prácticamente acabaríamos el día de hoy, ¿vale? Va a ser distinto, no va a tener tanta plataforma como el día de ayer, pero porque justo el temario es así, ¿vale? Pero bueno, intentaremos que sea lo más ameno posible también. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a continuar con esta parte. Misma dinámica que ayer, ¿vale? Cualquier duda, pregunta que tengáis, porfa, sin dudarlo, ponerlo en el chat, ¿vale? Y aquellas que vayan quedando sin responder, pues en los huecos que vayamos teniendo, pues las respondemos para que así todo quede resuelto, ¿vale? Voy a compartir pantalla, que me lío a hablar y si no, no lo hago. Y me equivoco de botón. Aquí estamos. Toda la pantalla y aquí vamos. Ocultar, vuelvo. Genial. Vale, pues vamos a ver todo el punto de Agentforce y Data Cloud, ¿vale? Lo que decíamos. Ayer lo que estuvimos viendo más era toda la configuración y es ya este punto lo que nos va a aportar es esa funcionalidad adicional que tiene la plataforma y toda la potencia final que está aportando Data Cloud. Si os acordáis, teníamos la slide de aquí donde al final ya teníamos el rosco que había siempre de Salesforce, ya está cambiando, ya se ha cambiado por este abanico, donde Data Cloud va a ser el centro de todo
de todas las funcionalidades, ¿vale? A nivel de curiosidad también para que lo sepáis, dentro de lo que es la licencia de Agentforce, siempre se está incluyendo lo que es la parte de Data Cloud Foundation, ¿vale? Que son unas licencias de manera gratuita con una serie de créditos ya incluido, que nos dan pues unas pequeñas capacidades de Data Cloud para poder ir utilizando en los primeros casos de uso, ¿vale? Bueno, o con un importe muy reducido, ¿vale? Al final eso todo depende de Salesforce. Pero vamos, la parte de Foundation siempre está incluida y es gratuita. ¿Vale? ¿Eso que nos permite? Pues poder hacer unas primeras pruebas, ir trabajando en esos primeros casos de uso que vayamos trabajando con la plataforma para que ya podamos ir viendo esas capacidades que nos va a aportar Data Cloud, ¿vale? Lo normal es que siempre venga incluido. Es importante siempre lo que estuvimos trabajando y lo que estuvimos diciendo ayer, ¿vale? Que al final cualquier información, dato que queramos utilizar aplicando con Data Cloud, es importante que esté bien estructurado y bien organizado. Vamos a poder tener datos tanto estructurados como datos no estructurados, ¿vale? Acordaros lo que estuvimos viendo, pero es importante que siempre la información esté bien organizada y que intentemos ser lo más precisos posible a la hora de detallar o de describir cualquier contenido que subamos. De manera adicional, también comentamos que no solo iba a ser Data Cloud una fuente de ingesta de información, ¿vale? Aunque a nivel de certificación nos vamos a centrar en pero sí que nos podíamos integrar con otras soluciones y como ya ha ido anunciando Salesforce, ya con nuevos avances que van teniendo dentro de Agentforce, para que en tiempo real se pueda tener incluso visibilidad de los datos que están manejando la gente dentro de la página web sobre la que están navegando o cualquier otro punto, ¿vale? Eso es algo que ya se ha ido publicando, que ya dentro de en las redes sociales, en LinkedIn y demás, entonces para que lo tengáis en cuenta y que al final, oye, pues son más ventajas lo que nos aporta esa capacidad de ellos, que no solo con la integración de toda la capacidad del CRM y Data Cloud, sino pues también esas fuentes externas que vamos a poder utilizar para poder integrar todos los datos, ¿vale? Por continuar, vamos al punto, ¿vale? Datos de qué nos va a aportar Data Cloud y sobre todo muy enfocado a la parte de certificación. Si os acordáis ayer, bueno, por un lado toda la configuración de la gente se iba a hacer desde la Agent Builder, ¿vale? Lo que estuvimos viendo en la pantalla donde íbamos a poder configurar tanto las instrucciones como los temas como las acciones, ¿vale? Y acordaros que desde ahí vamos a manejar también el idioma, el tono, contexto, etcétera, toda la información que es ya la propia configuración de lo que es el agente, pero también de manera adicional, que es un paso que nosotros no hicimos porque no estaba configurado Data Cloud, que es donde vamos a poder incluir toda la parte de Data Library o lo que es la librería de datos, ¿vale? Que al final esa potencia que va a tener Data Cloud para poder incluir cualquier documentación o poder ampliar esos artículos de conocimiento de una manera mucho más detallada para que también se pueda nutrirse el agente dentro de todas esas capacidades de Data Cloud, ¿vale? Al final, dentro de esas librerías de datos es donde íbamos a poder incluir todo lo que es la información, los datos no estructurados, ¿vale? Para poder manejarlos. Como bien conocéis, y si no es así, bueno, pues ya lo vemos, al final con Data Cloud lo que vamos a tener son dos puntos de vista o dos partes. Lo que es la inclusión de esos datos no estructurados, que decíamos que en esa librería de datos donde vamos a poder incluir archivos, ya sea de texto, PDFs, etcétera, y donde vamos a poder ampliar esa parte de artículos de conocimiento, ¿vale? De una manera mucho más ampliada que de lo que ya nos aporta la parte de service. Y también adicionalmente a esto lo que vamos a tener es, además de esa unificación de la información del cliente, es todo el histórico, todos los datos que vamos a querer almacenar. Nos va a aportar una capacidad de almacenamiento mucho más grande que de la que dispone el CRM. De tal manera que, si os acordáis, también una de las cosas las que vimos es que íbamos a poder utilizar incluso el histórico de las conversaciones, ¿vale? Al final con Data Cloud, como el almacenamiento incluso ya se cuenta por teras, ¿vale? Nos va a dar esa capacidad de almacenamiento mucho más amplia, y entonces lo que nos permitía también es que ese histórico de conversaciones se pudiese mantener, se pudiese guardar dentro de Data Cloud, y que así las conversaciones que tuviese la gente con los clientes
pues se guardasen y que no fuesen repetidos y que no tuviesen que repetir siempre la misma información que nos aportan y no mantengamos siempre por la misma frase, sino que la gente pudiese variar y se adaptase a todas esas conversaciones previas que se haya ido teniendo. Al igual de ir recogiendo todos los intereses que ha ido mostrando esa persona, lo que nos va a permitir no solo lo que es un agente enfocado a atención al cliente, sino incluso a nivel de recomendación de productos, ¿vale? Porque vamos a ir viendo cuál es el histórico de compras, es el histórico de intereses que ha podido ir mostrando esa persona, ya sea por navegación o por cualquier otro sistema que vayamos recogiendo los datos, y nos va a permitir que la gente, durante un proceso de compra, por ejemplo, durante un proceso de preguntas, pues incluso le recomiende qué artículos podría llegar a comprar, o bien porque se parezcan a unos a los que ya ha comprado o porque sean complementarios a esos artículos que ya ha comprado, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Si habéis estado algunos también en los World Tour que ha habido alrededor del mundo durante estos meses, muchos de los casos de uso que había, por ejemplo, aquí en Madrid, era que ya incluso la comparación de productos, con esa inclusión de imágenes y la descripción de cada una de ellas, características y demás, todo ya detallado dentro de Data Cloud o al sistema que se integrase, el agente es capaz de poder mostrar imágenes y hacer una comparativa entre productos, ya sea entre bicicletas, entre motos o entre cualquier otra cosa, de tal manera que ya nos va dando esa versatilidad. Si no tenemos Data Cloud, todas esas capacidades no van a estar, porque al final nos basamos solo en la información del CRM o de otro sistema que se quiera integrar, ¿vale? Pero Data Cloud sí que nos va a dar esa capacidad adicional para poder tener toda esa información dentro de la plataforma y que la gente se nutra de todo ello. Pero adicionalmente, ¿cómo se traduce esto? Lo que no solo se enfoca a nivel de agente, sino también incluso a lo que es a la hora de generar esos promos, esas plantillas, el tipo de contestación o el tipo de contexto que le podamos dar a la gente y el tipo de contestación que la gente nos vaya a dar y la información que nos vaya a aportar, pues también va a ser mucho más ampliada. Porque lo que estamos haciendo es ir de un cajoncito pequeñito, como es el CRM, a recoger todos los datos, a un armario mucho más grande, que es el Data Cloud, donde va a poder recoger todo ese histórico, ¿vale? Que vamos teniendo. Entonces, cualquier funcionalidad que haya dentro de la plataforma, pues se va a ver beneficiada por esas capacidades que aporta la plataforma. Y esto es un punto importante que se va a ver dentro de la parte de los PROM, que es la parte de Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Al final la parte del RAG, que al final lo que nos permite es ir a buscar esa información de datos mucho más ampliados y en documentos externos para poder tener una respuesta mucho más precisa. Si os acordáis, ayer cuando estábamos trabajando con los PROM, lo que hacíamos es que directamente se iba al objeto casos a hacer esa traducción de esos campos dinámicos que nosotros estábamos estableciendo. Ahora lo que estamos diciéndole es, oye, para poder recoger estos datos a través de esto, lo que vas a poder ir es específicamente a esta librería de datos o a este documento en concreto que te estoy aportando para que puedas recoger todo ese contexto, incluyendo siempre y teniendo en cuenta siempre los ingredientes con los que hemos estado hablando el día de ayer, de personajes, objetivos, contexto, tono, lenguaje, ¿vale? Teniendo en cuenta todo eso, pues lo que estamos haciendo es ampliar mucho más la información y mucho más las fuentes de datos que va a poder utilizar. Al final, con la parte de RAG, lo que se va a hacer es recuperar esa información relevante, ¿vale? Que la va a combinar con toda esa información que ya dispone y al final vamos a tener unos datos mucho más ampliados. ¿Cómo se ve esto dentro de la plataforma y cómo se ve dentro de lo que es el prompt? Si vamos a la parte de la configuración, voy a cerrar. Vale, este es otro entorno que teníamos ayer, que ya tengo yo configurado la parte de Data Cloud. Vale, desde aquí, misma funcionalidad, mismas pantallas, mismos recorridos, ¿vale? No cambia nada. Si yo me voy a la parte de prompt, ¿vale? Como estamos viendo, y voy a querer hacer una plantilla, yo me voy a New Prompt Template, una cualquiera, ¿vale? Si yo le doy a las de tipo Flex, como estuvimos trabajando, ejemplo 33, nunca se sabe, ejemplo, vale, aquí lo voy a, perdón, caso, vale, aquí lo que estamos igual, ¿vale? La plantilla enfocada a lo que es el objeto caso y a lo que ya el contenido, como estuvimos trabajando ayer. Misma pantalla de ayer, lo único que cambia ahora, que es a la hora de incluir recursos, como veis tenemos la parte de, si no me quiere dejar mal, la parte de Instant Search, que yo aquí la tengo activada y configurada, en el otro entorno no tenía. Desde aquí lo que vamos a tener es, oye, ¿dónde tengo que ir
a recoger esa información que ya vamos teniendo, ¿vale? Como veis aquí tengo la parte de RAG file y desde aquí lo que le estoy diciendo es, oye, ¿qué documentación que yo tengo aquí cargada dentro de la plataforma vas a poder utilizar para recoger los datos que yo quiero? Desde aquí ya, pues esto pueden ser PDFs, pueden ser artículos de conocimiento, puede ser cualquier base, para que de manera adicional a toda la descripción que yo le voy a poner, ¿vale? Crea un texto como sí, ¿vale? Como estuvimos hablando ayer, y además de todo esto yo le voy a poder incluir el objeto que informa de campos del objeto casos, ¿vale? Es mucho más ampliado y mucho más amplificado al fin y al cabo toda la información y que vamos a poder utilizar, ¿vale? Desde el punto de vista de prompt, pues esta es la ventaja que también aporta el poder incluir Data Cloud dentro de las plataformas y todo esto en tiempo real, ¿vale? Siempre recogiéndolo para poder hacer esa transformación. Como veis aquí, al final, ¿qué es lo que hace? Igual que estuvimos comentando ayer, estuvimos mostrando, hacemos esa solicitud, hacemos esa descripción dentro del prompt, especificando a qué librería de datos o qué objetos externos o incluidos dentro de Data Cloud es a los que tiene que acudir también a recoger esa información, y lo que hace es también esa transformación, etcétera, y hace la misma navegación que la otra vez. Hace el proceso con toda la parte de Instinct Translator, transforma todo en un modelo de lenguaje natural y al final aplica la respuesta que en base al contexto y a todos los datos que queremos estar incluyendo, ¿vale? Siempre al final estamos basándonos en amplificación del dato y en la capacidad de poder darle mucha más información que no solo de la parte de CRM. Esto desde el punto de vista de los prompts, pero es lo mismo que lo que hemos estado comentando antes desde el punto de vista de los agentes. A la hora de trabajar con los agentes va a ser mucho más ampliado toda la información que va a poder recolectar o al final todo el contexto que va a poder aplicar para poder trabajar en lo que es la respuesta que puede dar a los clientes o a las personas que le van a hacer una solicitud, ¿vale? De esta manera vamos a seguir trabajando con siempre con los temas, con las instrucciones y con las acciones, ¿vale? Eso siempre va a estar ahí porque es lo que va a manejar el agente para saber dónde tiene que ir y cómo tiene que actuar, siempre utilizando el motor de razonamiento para saber qué tema va a poder aplicar. Y aquí desde el punto de vista de lo que es el agente o lo que son las respuestas o lo que son las acciones, o lo que es la parte de Data Cloud, vamos a tener dos partes. Por un lado, todo el contexto que veíamos que se podía poner para incluir toda la parte de la librería de datos para que la gente tuviese toda esa información y la pudiese aplicar en todas esas acciones que va a poder hacer, ¿vale? Al final como una adicional a todo el contexto que va a poder utilizar. Y por otro lado, lo que es la parte de las acciones o qué información va a poder utilizar, porque se va a ver afectado directamente todo lo que tiene que ver con la parte de los flows. Los flows, al final, como muchos de los que seguro que lo habéis trabajado la mayoría, desde ahí lo que vamos a tener es, por un lado, configuraciones o acciones directamente sobre objetos dentro de la plataforma de Salesforce, ¿vale? O las distintas acciones que tiene un flow, ¿vale? Y por otro lado también lo que nos va a aportar es que en vez de que esas acciones se hagan directamente sobre un objeto en concreto, pues que se haga sobre el modelo de datos configurado dentro de Data Cloud, sobre el objeto individuos, ¿vale? De esa manera, lo mismo de antes, la información va a ser mucho más ampliada y nos aseguramos que por ejemplo, a la hora de identificar a una persona, como en muchas ocasiones seguro que nos pasa a todos, una misma persona puede tener distintos correos electrónicos, o bien porque utiliza el del trabajo en unas ocasiones y luego el personal, o tiene dos personales distintos, y al final eso, si no tenemos Data Cloud o la plataforma final, nos dificulta la identificación de qué persona es la que está trabajando con nosotros. Lo podríamos llegar a tratar como tres registros distintos si no tenemos un buen modelo de datos. Pues al final, con esa capacidad ya incluida dentro de Data Cloud y que la persona que está hablando con el agente, lo que le va a permitir es que da igual el correo que ponga, porque yo a través de Data Cloud lo que voy a utilizar es ese punto de unión donde yo tengo los distintos correos electrónicos dentro de mi individuo y va a poder relacionar directamente a esa persona sin ningún problema. ¿Vale? Pues esas son las ventajas que vamos a ir teniendo para poder trabajando. Que no lo hace sin Data Cloud, lo que vamos a tener que especificar es cuál es el campo en concreto que vamos a querer utilizar para poder identificar a una persona, ¿vale? Entonces son mayores las ventajas que nos están haciendo. Y al final es las mismas acciones, ¿vale? El agente, por un lado, lo tenemos, ¿vale? La conversación con la persona, ya sea con el cliente o con el usuario interno, acordar según el tipo de agente que queramos utilizar.
va a recibir esa petición o va a recibir esa frase por parte del usuario, del cliente, y eso lo va a recibir con un tema. Si nos basamos en un artículo de conocimiento o como está aquí establecido a poder tener una información mucho más amplificada, ¿vale? Como veis, lo que va a ejecutar es, oye, pues dentro de todo ese contexto que yo le estoy ampliando, que es mucho más grande, va a ir a buscar cuál es el resultado, cuál es el dato que lo tiene que hacer, ¿vale? Cuál es el resultado que va a utilizar o cuál es el contexto que va a tener, y en base a toda esa información de la librería de datos va a devolver el contexto más relevante o el contenido más relevante en función de esa pregunta que ha hecho la persona y en función de toda la información que le ha ido recogiendo. Base a eso va a establecer su respuesta, como hemos visto antes, y a través del proceso de pasar por el modelo de lenguaje va a dar la respuesta de manera natural, ¿vale? Mismo proceso, al final mismas configuraciones, dependemos de las acciones, dependemos de las instrucciones y de los temas que vayamos a configurar a la gente. La única diferencia es el proceso de configuración previo que vamos a tener que hacer, que es esa, entre comillas, limpieza o ese establecimiento de una buena base de datos mucho más amplia para poder aportar mucha más información a la gente y que tenga un contexto mucho más ampliado, ¿vale? Lo dicho, al final la diferencia va a estar en solo basarnos en objetos de CRM, en acciones muy específicas del CRM, o poder dar una información mucho más ampliada para que pueda hacer pues trabajar de una manera con un contexto mucho más amplio, incluso con toda la parte de las acciones de predicción, del modelo de predicción que podemos tener de inteligencia artificial dentro de la plataforma. ¿Vale? Oye, pues en base a estas pretensiones, esta información que tenemos de un cliente, cuál es el producto que la gente le debe de recomendar o cuáles son las tendencias que están habiendo y entonces por eso tenemos que recomendarlo. Todo eso es posible si utilizamos toda la parte de Data Cloud. Si no, el agente no va a poder tener esas capacidades. ¿Vale? Y al final, pues es lo que estamos comentando. Y al final, la parte importante, como comentamos, es, oye, el proceso que va a hacer lo que es la plataforma, ¿vale? Siempre con Data Cloud para poder hacer una información mucho más completa. Y sobre todo, relevante o importante, todo esto se va a hacer, lo va a hacer la plataforma de manera automática sin tener que hacer ningún proceso entre comillas, ¿vale? ¿Por qué entre comillas? Porque aquí ponga que es todo automatizado, la plataforma va a ir a recoger la información y demás, que son modelos que ya se establecen y demás. Para poder hacer eso, hemos tenido que trabajar previamente en esa información, ¿vale? Entonces, oye, no es yo cargo el documento y ya me olvido, no. Lo dicho, vamos a estructurarlo, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer ese trabajo de vectorización para que ya la gente pueda utilizarlo. ¿Que es algo costoso, tedioso y demás? No quiere decir eso, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de todos los datos que queramos utilizar y toda la información que queramos aplicar, o que la gente aplique, perdón. Pero sí que es lo que es ya la interpretación, análisis de la documentación que nosotros la aportemos, traducción y demás, sí que lo va a hacer la gente por completo, la inteligencia artificial. Pero, lo dicho, un trabajo previo, ¿vale? Para poder darle la información y que para la plataforma sea lo más sencilla posible, pues poder aprender, utilizarlo y aplicarlo, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta esos procesos que al final es lo que hemos ido comentando en todo momento durante estos días, ¿vale? Entonces, que lo tengamos en cuenta, que se va a poder hacer esa ingesta y demás, pero, oye, que trabajemos en esos datos previos para tenerlo en cuenta y para poder seguir avanzando, ¿vale? Y que la plataforma para él, al final, para la gente sea lo más cómodo posible. Datos importantes o puntos importantes a tener dentro de, como siempre, ¿vale? Estos 4 bloques que yo voy marcando, 4 o 5 bloques de cada uno de los temas, pues para que lo tengamos en cuenta a la hora de repasar y que también como conceptos clave. Por un lado, son las fuentes de datos o los data sources que vamos a tener, que es que en la librería de datos, que por un lado es toda la parte de knowledge o los artículos de conocimiento mucho más ampliados, ¿vale? Y por otro lado también el poder cargar esa parte de ficheros, ¿vale? También imágenes, etcétera, de esos datos no estructurados que comentamos. Esa es la ventaja que va a aportar Data Cloud. Si no, podríamos tener toda la parte de knowledge sin ningún problema, solo que mucho más acotado, ¿vale? Toda la parte de la identificación de campos, que básicamente es la funcionalidad que permite que la gente pueda localizar el artículo de conocimiento correcto, ¿vale? En base al contexto, la información y los datos que nosotros le estamos aportando. Por eso es importante la calidad y cómo lo estructuremos todo, ¿vale?
El content field es lo que veíamos de los campos estos dinámicos que podíamos ir añadiendo, ¿vale? Al final es lo que le aporta pues más valor a la respuesta que nos vaya a dar el agente, ¿vale? Que cuando trabajamos y cuando ayer decíamos toda la parte del grounding, de esa transformación de los campos a nivel de valores de Salesforce que se traduzcan en el valor propio de cada uno de los registros a los que va a trabajar. Y la parte de retrievers en Data Cloud es todo lo que está referenciado con toda la parte de los datos a nivel vectorial, ¿vale? Pues para poder mejorar toda esa información y poder aportar un valor mucho más amplificado para que a la hora de que se haga la traducción, las respuestas en modelo de lenguaje, pues oye, básicamente el poder aprovechar todas las capacidades de Data Cloud con esa transformación de la información para poder tener pues una información mucho más ampliada, ¿vale? Pero sobre todo, al final, si os fijáis, lo que hemos estado repitiendo mucho y el mensaje que hemos estado dando en todo momento es que Data Cloud lo que me va a aportar es mucho más valor por la capacidad que tiene de aportarme mucha más información y dar mucho más contexto a la gente, ¿vale? Mensaje principal y estas 4 funcionalidades específicas que van a aplicar en función, pues oye, de al final a ese valor añadido que nos aporta esa capacidad de almacenamiento. Entonces, como también el resto de días, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir viendo en cada uno de los temas o apartados cuáles son algunas preguntas para que nos sirvan de repaso, ¿vale? El primero de todos, ¿por qué podrías querer usar el RAG, el Retrieval, bueno, la frase es larga, que era muy larga, el RAG en tus prompts? Porque mejora la precisión y la relevancia de las respuestas de tu modelo de lenguaje, porque reduce la latencia de las respuestas, porque verifica que el modelo de lenguaje, lo que el modelo de lenguaje ya sabe, o porque limpia tus datos. A ver, tenemos la opción A, opción B u opción C. ¿Dónde estáis? Que os tengo aquí. Opción A, opción A, opción A. Opción A, opción A, muchas As, muchas As. La respuesta correcta es entonces la A, eso es, muy bien, ¿vale? Mejora la precisión y la relevancia de las respuestas, perfecto. En una plantilla PROM, ¿qué debes agregar para activar RAG y buscarle una información específica? Data Cloud, Instant Search Retriever, Data Space o Search Index. ¿Cuál de estas 4 opciones es la que tenemos que utilizar? Hay Bs, hay alguna A, hay Bs, hay As, hay muchas As. Cuidado, que estamos diciendo cuál es la funcionalidad que hay que aplicar, ¿vale? Hay As, hay muchas Bs, empieza a haber más Bs. Hay más Bs, pues vamos a verlo. En este caso es la B. Ha habido una de WAPI 2 que ahí se ha equivocado, ¿vale? Es la B de Instant Search Retriever. Hemos dicho que se tiene que agregar, ¿vale? Que es la funcionalidad que estábamos viendo cuando estábamos creando el ejemplo, ¿vale? Si me dejan mostraroslo. Que es esa funcionalidad dentro del prompt, ¿vale? Que teníamos aquí. ¿Vale? Solo por repasarlo y para que lo veáis y que no haya ninguna duda. Data Cloud, con la configuración de Data Cloud vamos a tener esta funcionalidad, el Instant Search Retriever, ¿vale? Que el segundo apellido lo han borrado. Pero es aquí donde está la clave, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir el poder ir a recoger la información de esas librerías de datos, ¿vale? Data Cloud nos habilita esas capacidades, vamos a poder almacenar todo ahí, pero a través de esta funcionalidad es donde lo vamos a poder conseguir, ¿vale? Entonces, por eso es la opción B. Vale, pues vamos a continuar con los tipos de agentes. Lo dicho, si os acordáis ayer cuando estuvimos trabajando a la hora de crear un agente, vimos que ya había muchas plantillas y muchas posibilidades de poder crear distintos tipos de agentes. Ya se van creando agentes de recursos humanos, se van creando agentes más específicos a la parte de ventas que veremos, más específicos a la parte de e-commerce, ya está viniendo la gente de la parte de marketing con todas las nuevas funcionalidades, el de setup, ¿vale? Son muchos agentes los que ya van existiendo y muchas, que al final dependiendo de la gente que elijáis, es que la gente se encuentre dentro de la plataforma de Salesforce o se encuentre más habilitado para usuarios finales. Y evidentemente, pues uno de recursos humanos va a ser más enfocado a ayudar a lo que es un departamento de recursos humanos. Pero que se llamen de esa manera, por ejemplo, el Service Agent no quiere decir que sea un agente para la parte de atención al cliente,
¿vale? No quiere ser que solo se vaya a enfocar a toda la parte de resolución de casos. Un agente es un Service Agent, también lo podríamos enfocar para toda la parte de recomendación de productos y demás. Porque al final lo que va a depender es en función de las acciones y las instrucciones que nosotros le apliquemos. Sí que es cierto que en el caso de, como vamos a ver ahora, más específicos de los de e-commerce, que no los vemos porque no entran en la certificación, ¿vale? Lo dicho, pero sí, por ejemplo, en el caso de los de sales, que tenemos el Sales Development Representative y el coaching, esos son mucho más específicos a la hora de enfocar en la parte de ventas y tienen unas funcionalidades concretas, ¿vale? Pero lo que es la parte de Service Agent, al final es como nosotros le vayamos a configurar y las capacidades que nosotros queramos que tenga, ¿vale? Lo dicho, aquí la parte de Agent for Service, ¿vale? Al final está muy enfocada a lo que, porque al final es Agent for Service, ¿vale? Para todo lo que tiene que ver con toda la parte de atención al cliente. ¿Qué se está buscando? ¿Qué se está, o que al final a nivel teórico para certificación, qué es lo que se aplica o qué es lo que se está diciendo? Pues esta gente lo que viene a hacer es una labor de atención al cliente pura y que lo que nos está permitiendo, que lo que se está intentando comparar es cuando se intenta hacer con un usuario que es una persona al fin y al cabo, es la capacidad que va a tener la gente de poder hacer las diferentes acciones, que a día de hoy pues a lo mejor hay que ir haciendo uno en uno. Básicamente lo que nos está permitiendo la gente es que no duerma, ni duerme ni come, ¿vale? Básicamente, y que está 24/7 pendiente de cualquier inicio de conversación que pueda tener un cliente o un usuario interno de la plataforma. Importante, como ya sabéis, que responde de manera natural y sobre todo lo que nos va a permitir es poder, lo que va a poder hacer son diferentes trabajos a la vez, ¿vale? Va a poder atender diferentes acciones a la vez. Esto, la configuración de la gente no está relacionado de manera directa con toda la parte de la omnicanalidad o el omnichannel, ¿vale? La gente, no hay un límite de casos o de conversaciones que pueda atender al mismo tiempo, ¿vale? No como el omnichannel ni demás, sino que la gente va a ir recibiendo. En el momento que sí que va a tener una relación con toda la parte del omnichannel es en el momento que queramos transferir o que se quiera, marquemos una acción que sea la de transferir a un agente, que ahí sí que se va a ver afectado la parte del omnichannel, ¿vale? Y esa persona que va a recibir ese chat. Pero hasta entonces el agente va a ir trabajando de manera autónoma sin la dependencia de todas esas configuraciones que tenemos a través de estas funcionalidades, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Al final, lo que es un agente, lo que es la parte de atención a casos, lo vamos a poder configurar como nosotros queramos. Crear casos, modificar casos, cerrar casos, visualizar información, cualquier funcionalidad. Recordad que dependiendo de cada una de esas partes, pues lo que va a ser es una acción dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces, todo eso lo que va a conllevar es a ese consumo de créditos para las acciones que va a ir haciendo los agentes, ¿vale? Pero bueno, que no hay ningún problema, eso no quiere decir que sea nada malo, sino que sepamos que todo eso al final requieren acciones dentro de la plataforma. Y aquí destacamos un poquito más de nuevo la que es la diferencia, lo que nos dice Salesforce, la diferencia entre un agente y la parte de los bots, ¿vale? Se diferencia sobre todo en tres grandes partes que estuvimos viendo ayer, pero bueno, repasamos. La parte de la configuración, la parte del mantenimiento y sobre todo la parte del contexto y el tratamiento de excepciones, ¿vale? Súper importante. Al final la configuración, como estuvimos viendo ayer, la parte de los bots de Einstein, teníamos que ir si recordáis, teníamos que ir marcando cada uno de esos caminos por los que teníamos que seguir para que un cliente pudiese resolver su incidencia, pudiese solicitar cualquier caso, que a día de hoy se siguen trabajando y se siguen teniendo, ya sea con Salesforce o cualquier otra tecnología que los clientes a día de hoy tienen. Lo bueno de la gente, como estuvimos comentando, que es a través de conversación. Yo le puedo dar opciones, puedo establecer que aparezcan diferentes botones y en base al botón que elija o la opción que elija el cliente, pues ya la gente interpreta esa acción y va a ir haciendo diferentes acciones, pero yo no voy a ir marcando un camino por el que se tenga que seguir. Directamente yo solo le defino las acciones como estoy moviendo y ya vamos a ir marcando cada uno y ya la gente va a ir tomando sus decisiones con el motor de razonamiento, ¿vale? También la diferencia importante es a nivel de mantenimiento, lo que decíamos, cualquier configuración, cualquier nueva cosa que queramos aplicar en los bots es trabajo de configuración que vamos a tener que ir haciendo y hay que tener en cuenta las diferentes opciones que va a poder tener en función de la elección que también elija el cliente. Entonces, siempre en todo momento vamos a tener que identificar los distintos caminos, diferentes selecciones o marcando muy bien qué es lo que queremos cubrir.
Con la parte del bot, al final el mantenimiento es si queremos añadir una instrucción nueva, si queremos añadir una acción nueva, pero no requerimos de un nuevo proceso de pasos que haya que tener en cuenta. Oye, que ahora no solo crear casos, también quiero modificarlos. Además, ahora quiero tratar datos de cliente y que puedan modificar los datos. Oye, que no está mostrando este campo, quiero que lo muestre. Todo eso al final es que configuraciones puntuales en función de que se basa en las conversaciones que está teniendo y las respuestas que va a dar el agente, ¿vale? Y luego, por último, la parte del contexto y el tratamiento de excepciones, pues al final lo que decíamos antes, con toda la incorporación de Data Cloud en todo este proceso, la gente pues va a poder tener esa información adicional, va a poder aplicar una información mucho más, para la redundancia, mucho más contextualizada, ¿vale? Pero va a poder aplicar mucha más lógica a todas las respuestas que está dando. El bot, a la hora de trabajar con un cliente, aunque tú hayas estado teniendo 5 veces la misma conversación, vamos a ir basándonos en las mismas respuestas porque el contexto no lo tiene. En este sentido es como Dory, de la película de Nemo, ¿vale? Tiene memoria a corto plazo, se le olvida en cuanto acaba la conversación y tenemos que empezar de nuevo, ¿vale? Diferencia con el agente. ¿Qué tipos de agentes hay que vamos a poder encontrar y que ahora veremos mucho más en detalle? Tenemos, lo dicho, los agentes que están enfocados, aquí sí que diferenciamos entre los agentes que están más para ayudar a la parte de usuarios internos y los de clientes final. Súper importante, como veis aquí están saliendo 4 agentes, aunque ayer vimos que había mucho más en la plantilla. 1, porque las actualizaciones van yendo a pasos agigantados y van incluyendo muchos más. Y 2, porque estos son los que están apareciendo en toda la parte de la información, ¿vale? A la hora de preparar la certificación. En el momento que amplíen ya más toda esa información, pues ya se podrán incluir todos estos agentes en lo que es toda la información. Pero a día de hoy, en la documentación, solo aparecen esos, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a encontrar 4 tipos de agentes principales para lo que es la preparación de la certificación. Agentforce for Service, lo que decíamos antes, de poder dar respuesta a clientes finales. Importante, habilitamos este agente ya sea en una web, en una aplicación móvil o en WhatsApp, para poder atender a cualquier solicitud que pueda tener un cliente de la empresa. El Agentforce Copilot, que ahora es el de Setup, ¿vale? Básicamente es un agente enfocado a dar soporte a los usuarios internos. Dentro de la plataforma de Salesforce, lo que se nos habilita es un agente para poder ir trabajando en lo que tiene que ver con tareas de configuración de la plataforma o solicitudes de información de clientes, creación de oportunidades, creación de registros, modificación, etcétera, ¿vale? Súper importante eso. Que es diferente, también para que lo sepáis a nivel de curiosidad, de los agentes de marketing. Los agentes de marketing al final lo que tienen son acciones específicas de marketing, es decir, de creación de campañas, ayuda a la creación de emails con sus contenidos, generación de audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son agentes que son dentro de la plataforma, ¿vale? Porque lo que nos van a ayudar es a toda la creación de ese flujo de campaña dentro de la parte core, dentro de la parte de CRM de Marketing Cloud. No en Marketing Cloud Engagement, ¿vale? En la parte de core de Marketing Cloud con todas las funcionalidades de Marketing Cloud Next, donde se incluye la parte de Marketing Cloud On Core Advanced, ¿vale? Súper importante. Y luego otros 2 agentes que aunque vamos a ver luego más en detalle, que es la parte del Sales Development Representative y la parte del Sales Coach. El Sales Development Representative, que al final está enfocado a dar soporte o ayudar a los comerciales a agilizar su plan de ventas y a poder llegar a cumplir sus objetivos, y la parte del Sales Coach, que está enfocado a lo que es ayudar a los agentes a cómo tendrían que enfocar esas conversaciones con los clientes. Al final trabaja como un coach que vamos teniendo, que puedes llegar a tener una conversación one-to-one con esa gente, y en base al histórico de oportunidades puedes ir guardando el registro de todas las transcripciones de llamadas que has tenido con un cliente, funcionalidades que ya sabemos que hay en la plataforma. Pues el agente utiliza todos esos datos para poder ayudar a los comerciales cómo tendrían que afrontar ciertas situaciones y así hacer que todo vaya mejor, ¿vale? Y luego, por último, está toda la parte del anclaje de la IA, ¿vale? Que aquí se incluyen diferentes capacidades. Disculpadme un segundo, porque, perdonad. Bueno, ya han colgado, si no, porque llamaban 5 veces y era una llamada importante. Vale, entonces, perdonad. Entonces, básicamente, ¿vale? Lo que tenemos aquí no es enfocado tampoco, no solo
a la parte de lo que es el agente, ¿vale? Sino que todo lo que tiene que ver con las respuestas de la IA generativa dentro de la plataforma y las capacidades que ofrece Salesforce, ¿vale? Que al final es toda la posibilidad de poder incluir o incrustar toda esa información que vamos a tener dentro de la plataforma con fuentes de información de confianza, ¿vale? Que ahí es donde nos vamos a ver súper apoyados con toda la parte del RAG que veíamos antes, ¿vale? Y donde encontramos toda esa parte de Einstein y, como veis, súper importante esas 3 funcionalidades al final que nos van a aportar para hacer esas posibilidades. Por un lado, la parte de a nivel de IA generativa, ¿vale? Que son capacidades que ya tenía la plataforma, que son las respuestas de service en función a los casos que se van creando o la incidencia que tiene un cliente, pues cuál puede ser la respuesta que se le puede dar, ¿vale? al cliente. La parte de la búsqueda de preguntas, pues sí, de búsqueda de respuestas, lo mismo, eso está más enfocado también a toda la parte de knowledge y de artículos de conocimiento, pues cuál es el mejor artículo de conocimiento que podemos aplicar para esa incidencia que haya, y pues toda la parte de, al final, de el propio agente que se va a ver visto afectado o ayudado de toda esta capacidad para poder ir aportando pues con las bases de conocimientos, esos datos y demás, para poder dar una información mucho mejor a cualquier incidencia o problema. Importante, ¿vale? Todo esto que marquemos, bases de artículos de conocimiento, la parte de knowledge y demás, tenemos que incluir dentro de nuestra gente, ¿vale? Toda esa parte de Data Library, para que la gente pueda utilizarlo, tenemos que seleccionarlo. Si no lo seleccionamos a la hora de configurar el agente o una vez ya creado, el agente pues no va a poder utilizarlo, a no ser que lo marquemos como una acción específica, ¿vale? Que tiene que ir a consultar y demás a través de un flow. Pero si no, no lo va a aplicar, ¿vale? Entonces es importante que los incluyamos esas librerías de datos cuando estamos creando el agente. Y luego, súper importante, pues al final, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que hemos dicho siempre en todo momento, para que al final un agente pueda funcionar de la mejor manera y pueda aplicar esa información o esos datos que nosotros le vamos añadiendo, qué guías o qué buenas prácticas Salesforce recomienda que se tienen que seguir para poder aplicar o que esa información pues sea aplicada de la mejor manera posible por parte de la gente. Por un lado, el primer punto de todo es que se haya una explicación detallada, lo que he ido comentando siempre. Cuanto más detalle vemos en las respuestas, pues la gente va a poder utilizar mejor toda la información que le estemos aportando. En la medida de lo posible, pues también proporcionar ejemplos, ¿vale? Sobre todo también si estamos incluyendo imágenes y demás, o estamos dando casos de uso, ¿vale? Pues que también podamos dar ejemplos y al final él lo va a interpretar, cómo tiene que aplicar situaciones que se pueden dar en determinadas conversaciones. Siempre, por supuesto, la parte de contenido estructurado que hemos estado diciendo, ¿vale? Que al final todo esté muy bien detallado, todo esté muy bien organizado, para que al final sea mucho más sencillo. Cuanto más contenido estructurado se utilice, mucho mejor a un contenido no estructurado, ¿vale? Se puede utilizar los dos sin ningún problema, pero el contenido estructurado va a ser mucho más eficaz que el contenido no estructurado. Siempre que incluyamos también imágenes o un contenido visual, pues que les añadamos una descripción, lo que hemos estado diciendo, para que la información, pues oye, para que la gente pueda interpretarlo de la mejor manera posible. También, en la medida de lo posible, pues aunque esto está relacionado con la parte de artículos de conocimiento, pues lo típico de preguntas y respuestas que se suelen dar, pues que ya estén redactadas, pues también para poder utilizarlo, ¿vale? Que la gente lo pueda utilizar para poder dar respuesta a las preguntas que puedan tener los clientes. Y también, por último, pues oye, también que está relacionado uno con otro, pues poder crear también incluso artículos de conocimiento, los más típicos o los más comunes que se suelen utilizar, para que la gente los pueda tener también incluso como contexto, para poder dar respuesta a cualquier acción que podamos tener. Ahora, por tener en cuenta también los conceptos clave, antes de pasar a las preguntas y al siguiente apartado, dentro de lo que es de esta parte del Agentforce for Service, ¿vale? Por un lado, la parte de Instant Service Replies, ¿vale? Que al final no es solo de la gente, sino es la capacidad de la inteligencia generativa, de la IA generativa, ¿vale? Que al final es la capacidad de generar respuestas a correos electrónicos y en chats con la información que tengamos en la base de datos de conocimiento, ¿vale? Que decíamos, la capacidad de poder responder o dar respuesta a esos casos o esas incidencias que se vayan generando. La parte de, evidentemente, de Agentforce for Service, el agente que nos va a ayudar en un 24/7 a poder resolver cualquier incidencia que pueda tener el cliente. Y luego, por los dos últimos, tenemos por un lado la parte de Instant Work Summaries, que al final lo que nos permite es predecir
y completar un resumen que pueda haber de cualquier problema o incidencia que se pueda dar cuando ya estamos trabajando de manera continuada o se van dando casos, incidencias que son muy repetitivos, pues el agente lo que nos va a ayudar es a poder hacer a hacer un resumen de ese problema, ¿vale? Y a poder también trabajar en una resolución ya una vez haya completado esa conversación con el cliente. Y luego ya por último, pues toda la parte de dónde vamos a poder utilizar estos agentes, ¿vale? Pues lo que hemos estado diciendo también. No solo lo que el agente va a estar habilitado en la parte de Experience Cloud, en la parte de comunidades, sino que lo vamos a poder integrar pues, en cualquier otra plataforma. Siempre que tenga una API disponible, la vamos a poder integrar y para que la gente esté disponible. Tanto en incluso en toda la parte de si son sistemas externos, ¿vale? Como en aplicaciones móviles, como en WhatsApp, como en la página web, como hemos estado comentando, ¿vale? Al final existe la posibilidad de poder incluirlo en cualquier lado. Si lo incluimos en WhatsApp, ¿vale? Que ya existe y ya se está trabajando con él, lo que todavía no se puede utilizar, que llegará en algún momento, es la parte de los audios, ¿vale? La parte de que una persona mande un audio y que la gente lo interprete, de manera nativa esa funcionalidad no está. Lo que habría que hacer es integrarse con otros sistemas que nos dicen la transcripción y el agente sí que podría identificar esa transcripción y poder utilizarla, ¿vale? Pero no existe como tal a día de hoy esa capacidad de que si yo mando un audio, pues que directamente podamos, el agente pueda interpretar el audio sin tener que hacer ninguna transcripción, ¿vale? Antes de pasar a las preguntas, que he visto que hay varias dudas que me han ido pasando por el pinganillo, vamos a ir viéndolas, ¿vale? Y comentamos. Por un lado, si uno pertenece a un equipo de control de calidad y te entregan un agente para realizar la certificación, ¿cuál sería la manera más óptima para validar su función? Tomar en cuenta los casos de uso definidos y los prompts, o como sugieren hacer la lista de validaciones teniendo en cuenta que la cantidad de formas de hablar es equivalente a las personas que interactúan con el agente. Si entiendo bien la pregunta, ¿vale? Sobre todo a nivel de calidad o cómo tenerlo en cuenta o ver si hace bien su función, pero que a lo mejor esto es a nivel personal y a lo mejor otro lo puede comentar de otra manera, es teniendo en cuenta que va a aplicar el caso de uso que se ha definido, ¿vale? Que al final el agente va a realizar ese caso de uso y que se puede llegar a tener en cuenta las distintas formas en las que un cliente puede llegar a solicitar ese caso de uso o esa petición. Si nos enfocamos a una compra o si lo enfocamos en la resolución de una incidencia, pues que la gente va a tener en cuenta las diferentes capacidades que una persona tiene para poder hablar de ese tema, para que validemos que se va a poder hacer, ¿vale? Y que no va a realizar otras acciones que nosotros no le hemos marcado que haga, ¿vale? Importante eso para tener ese control. Por otro lado, ¿ese Zero Copy con Data Cloud es con cualquier otra plataforma o solo con algunas con las que Salesforce tenga convenio? Muy buena pregunta. La parte de Zero Copy es solo con algunas plataformas, ¿vale? Existe ya un listado en las que, sobre todo con Google BigQuery, con Snowflake y demás, ¿vale? En las que Salesforce ya tiene un acuerdo para poder hacer esa parte de Zero Copy, pero no existe con todas, ¿vale? Eso es súper importante, creo que lo tengamos en cuenta y es muy relevante, ¿vale? Porque así no tenemos que tener toda la información dentro de Data Cloud, sino que vamos a poder utilizarlo directamente, hacer una consulta a esos sistemas, pero que la información siga estando en los sistemas externos a Salesforce. Y para eso sí que es importante tener Data Cloud, ¿vale? Para poder hacerlo. Otra pregunta. ¿En ese espacio tiene que ser documento por documento o se puede direccionar a un repositorio con varios documentos? Puede ser que me equivoque, si no lo reconfirmo, pero tiene que ser el documento por documento, ¿vale? Lo que se vaya cargando, al menos a día de hoy, a no ser que haya cambiado, ¿vale? Por las nuevas actualizaciones, tiene que ser documento por documento lo que se vaya cargando, ¿vale? Porque al final tú lo vas a tener que trabajar en esa vectorización y en ese análisis de ese documento, ¿vale? Que tiene ahí. Entonces, por eso no puede ser un repositorio de documentos. Tienes que especificar cuál es. Y cada vez que agregue artículos de Aminolis, tendría que estar viviendo a la gente a que ahora considere los nuevos documentos. Si toda esa documentación o todos esos nuevos artículos están ya enlazados sobre la librería de datos con la que tú ya tienes asignada a la gente, eso lo va a ir recogiendo ya él. Si son de otra librería de datos, va a haber que incluirla a la parte de la gente, ¿vale? Pero si ya todo está, si ya está asociado a la librería de datos que ya tengo asignado, sin ningún problema. En el motor de búsqueda también irían los términos y condiciones.
para que no dé respuesta de pronto, choquen con fechas de promociones o deadlines de tiempo de calidad. El motor de búsqueda, que entiendo que es el motor de hace referencia al motor de razonamiento. El motor de razonamiento lo que se basa es qué petición me ha hecho una persona y en base a lo que tú me has definido qué es lo que tengo que hacer. Todo eso iría marcado ya más bien en toda la parte de lo que son los topics y las instrucciones que tiene que seguir, ¿vale? Pero el motor de razonamiento es otra parte que eso ya no se puede tocar para que ya en base a las peticiones que haya la gente tome una decisión u otra, ¿vale? ¿Cómo se debuguea cuando un agente no está funcionando correctamente? No se accede a lo que es la parte del código, ¿vale? Porque al final eso es inteligencia artificial y no se puede hacer. Lo que tenemos que validar lo que tenemos que trabajar es en base a qué es lo que vemos que está fallando, porque puede ser o que no está ejecutando una acción o puede ser que no está yendo por el tema que nosotros queremos. Ahí lo que tenemos que ver es durante el proceso de prueba, ver la pantalla central como estamos viendo ayer y cuál es el razonamiento que está siguiendo para hacerlo. Dentro de cada razonamiento, cuando ejecuta una acción, también te especifica la acción específica, también te detalla, qué está pasando con la acción que se está ejecutando, qué valores se está devolviendo, si no está devolviendo valores. Entonces, desde ahí se podría hacer. Cuando le doy Agentforce Studio, cuando le doy crear agente, solo me da dos opciones, Service Agent y Service Assistant. Eso sí, es dentro de una Developer Edition, ¿vale? Solo está limitado a esos dos tipos de agentes. El resto ya va en entornos mucho más amplios y con las licencias específicas. Entonces, la parte del agente DSD, lo que es, si comparado a un agente de SDR, lo he dicho, ¿vale? ¿Cómo usaría para crear el agente de ventas SDR? Lo dicho. Sería a través de, otras licencias y con la parte de developer el que viene es el de Service Agent. ¿Cómo se puede integrar una API que contiene un modelo predictivo en Salesforce con la ayuda de un agente? ¿O cuál es la forma más sencilla y fácil de hacerlo? ¿O cómo me puede ayudar en eso un Agentforce? Me imagino que en este caso utilizar Data Cloud es clave. Exactamente. Al final, todas las integraciones, ¿vale? Aunque va a ir por los desarrollos, ¿vale? Si yo ya tengo un modelo predictivo creado, se puede integrar dentro de Data Cloud, ¿vale? Data Cloud lo que te permite es que tú puedes crear tu propio modelo predictivo dentro de la plataforma con una serie de parámetros que te ofrece, pero si tú ya tienes uno creado, lo puedes integrar vía Data Cloud, ¿vale? Esa integración sí que se puede llevar a cabo siempre a través de Data Cloud, ¿vale? Es algo que nosotros también hemos hecho en otras ocasiones y lo que necesitas es eso. O bien lo creas en Salesforce o bien si tú ya tienes uno creado, no hay ningún problema, lo integras a través de Data Cloud y ya lo vas a poder utilizar. ¿Se podrían crear informes como PDF o tal con el agente? A día de hoy, salvo error, creo que no se pueden hacer esas cosas, ¿vale? A nivel de esa creación de esa documentación, no es un ChatGPT al uso, por así decirlo. Está más enfocado a lo que son más tareas del día a día y ejecuciones o acciones que se pueden hacer dentro de lo que son los registros dentro de Salesforce, ¿vale? No a nivel de documentación y ese estilo. A día de hoy, que puede ser que acabe llegando, llegará, pero a día de hoy estará. Y última pregunta que veo, y pasamos a las preguntas de aquí. Toda esta parte de Agentforce y Data Cloud se puede habilitar en las nuevas instancias de prueba que liberó Salesforce. En toda la parte de si hablamos de los entornos SDO, ¿vale? Que a nivel de partner se pueden solicitar, sí están habilitados, ¿vale? De hecho, lo que yo utilicé ayer es una SDO, ¿vale? Para poder hacerlo. Al igual que en la Developer Edition, está la parte de Data Cloud y la parte de Agentforce, ¿vale? Como veíamos ayer, en los entornos de SDO de Salesforce es activar, como estuvimos viendo ayer, la parte de Instant Setup, activar en la parte de la gente y desde ahí ya se van a tener todo. De hecho, las SDO son mucho más completas. Y otra pregunta es, ¿qué permiso se debe dar a los usuarios para que tengan acceso a interactuar con Agentforce Copilot para empleados, para consultar cosas de recursos humanos? Ahí es el conjunto de permisos, ¿vale? Dentro de permisos set hay uno específico de Agentforce, que si no lo podemos mirar luego, ¿vale? Que no recordará el nombre, perdonad, que es el que nos va a dar la posibilidad de que la persona tenga acceso al agente. Si los usuarios no tienen asignado el permission set para poder tenerlo, no van a tener acceso a la gente, ¿vale? Pues, dicho esta tanda de preguntas, que sí que había varias hoy, pensaba que eran menos,
Ha habido unas pocas. Vamos a pasar ahora a las preguntas que os lanzo yo para contestar. AgentForce for Service depende únicamente de diálogos declarativos para operar de manera autónoma en los canales de los clientes. ¿Verdadero o falso? B. Hay varios Bs. Vamos a ver. Falso, eso es, ¿vale? Evidentemente no depende solo de eso, como hemos estado viendo. ¿Qué tipos de agentes hay? AgentForce for Service, AgentForce for Sales, AgentForce for Marketing, AgentForce SDR. Perdón. Es cuál de estos no es un agente, ¿vale? O que no hayamos visto hoy. AgentForce for Service, AgentForce for Sales, AgentForce SDR o AgentForce... Bueno, sí, los tres. Estas son las típicas guillermadas que no se explica que pueden haber. Y la respuesta es, y salimos de dudas, AgentForce, de los que hemos visto hasta ahora, es el AgentForce for Service. Bueno, es que nos he explicado, que sí que lo explico en los bootcamp, ¿vale? Tenemos a veces lo que son las guillermadas, que las guillermadas son preguntas que están redactadas de manera rara o que están bien redactadas, pero yo he puesto la respuesta que no debería. Entonces, en este caso es una de estas situaciones. Y no sé por qué está así cuando ya lo hemos utilizado en otras ocasiones. Perdón. Perdonad, es que le he puesto 2. Sí, claro, está bien. Disculpad, fallo mío, es que son 2, madre mía. Estoy de un miércoles muy domingo. Los dos agentes que hay son AgentForce for Service y AgentForce SDR. AgentForce for Sales no existe, es el Sales Development es el de Sales, el de Coach, ¿vale? No, for Sales no existe tal cual porque no lo hemos visto y no existe. Y el de AgentForce for Marketing no existe como tal, sí que va a llegar, bueno, ya existe, pero que a nivel de certificación no entra, ¿vale? Mi madre. Vale, y vamos a entrar en el último tema yo de lo que es ya de la preparación de la certificación, ¿vale? Que son más enfocados a los agentes de ventas. Si bien estamos viendo un poquito más en detalle lo que eran los agentes de atención al cliente o de service, que al final habéis visto que es una agente a nivel genérico y qué capacidades tiene, ¿vale? Y es la configuración, en verdad, el agente de service es lo que estuvimos viendo ayer de configuración de las distintas capacidades que puede tener. Sí que los agentes de ventas son mucho más específicos a nivel de capacidades y qué es lo que va a hacer, ¿vale? Porque por un lado tenemos el de Sales Development Representative, como hemos dicho antes, y el Sales Coach. ¿Qué diferencias tiene y por qué son mucho más específicos estos respecto a los otros? Porque estos están enfocados a pura venta. Por un lado, el SDR básicamente lo que va a hacer es ayudar a la gente a poder agilizar las interacciones que tenga con los leads y con los clientes, a la hora de poder responder comunicaciones, poder programar reuniones con ellos y poder ayudarles a la hora de tomar decisiones, a la hora de recomendar productos o ejecutar acciones, ¿vale? Como veis, son agentes muy enfocados a ayudas internas o a los propios usuarios de la plataforma, ¿vale? No están enfocados a que den servicio a los clientes finales, sino dudas que tengan, preguntas o acciones que puedan hacer y cómo favorecer a las acciones que van a poder hacer los propios comerciales de la plataforma. ¿Vale? Como veis aquí al final, interacciones muy específicas de leads e interacciones muy específicas con los clientes para poder solventarles y ayudarles a agilizar en todo ese proceso de ventas. Y luego, por otro lado, está la parte de Sales Coach, que es el que hemos dicho antes. De SDR, a día de hoy, o cuando yo estaba hablando con otra gente de otros partners y demás, todavía yo no he visto ninguna implantación en España. Sí que me han comentado de fuera de España, ¿vale? También porque, a no ser que haya cambiado en estos días, todo el lenguaje con el que estaba configurado esta gente, tanto el SDR como el Sales Coach, está todavía más habilitado en inglés, ¿vale? Todavía no estaba en español o en otros idiomas, a no ser que haya cambiado en estos días, ¿vale? Entonces, por eso dificultaba, oye, pues esa implantación dentro de las compañías, ¿vale? Pero estoy seguro de que alguno de ellos sí que se irá implantando en otros, sobre todo la parte de ayuda a los comerciales. Y la parte de AgentForce Sales Coach,
al final lo que comentamos es esa gente que funciona tipo coach para poder ayudar a la gente a cómo puede interactuar y qué decisiones debería tomar una vez estar trabajando o hablando con un cliente. Es casi como también como un chat, como al final un one-to-one con un agente, ¿vale? En el que vamos a poder ir ayudando, pues, cómo queremos ir marcando esas pautas o cómo tiene que ir ayudando ese agente a los comerciales. Y lo he dicho, como podemos tener toda esa transcripción de las llamadas y de las conversaciones que tienen los agentes con los clientes, pues también les dice cómo deberían de poder actuar la próxima vez que tengan una llamada con un cliente o cómo podrían haber afrontado la llamada, pues para que les vayan ayudando y les vayan ayudando no a vender, pero sí a darle consejos de cómo podrían eficientar a lo mejor el proceso de compra o qué decisiones podrían haber hecho. ¿Vale? Teniendo en cuenta pues, información del cliente, histórico de compras, conversaciones que han tenido, etcétera, ¿vale? Para que no solo se basen en puntos concretos, sino en todo el histórico que vamos trabajando con el cliente. Importante, oye, pues dentro de esos agentes de ventas, ¿cuáles son las acciones que ya vienen preconfiguradas o que se van a poder utilizar para facilitarle la vida o darle ayuda a los comerciales? Por un lado, la parte del Forecast Guidance, ¿vale? O la guía final del Forecast, que es, oye, pues preguntas o un punto para que les ayuden a identificar cuáles son sus clientes clave y cuáles son las oportunidades en las que más atención deben de prestar, ¿vale? En base a, pues, histórico de ese cliente, o dicho, histórico de otras oportunidades que ha tenido similares, pues sobre todo para que los comerciales puedan centrar el tiro y se centren en ese tipo de clientes y ese tipo de acciones que ya están haciendo a nivel de venta. El resumen de registros, ¿vale? Pues para darle un resumen rápido durante una conversación con el agente de quién es el cliente, qué oportunidad es, qué productos están ofertando, ¿vale? Un resumen al final que todos conocemos. Hacer un plan de cierre, ¿vale? Para, oye, cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder cerrar de manera más eficaz o más rápida una oportunidad, ¿vale? Pues a decirle cuáles son los pasos que tiene que seguir. Poder enviar de manera automatizada, pues, peticiones de reuniones en base a la disponibilidad que puedan tener. Evidentemente tenemos que tener esos datos para poder hacerlo. Esta vez bastante interesante también la parte del Core Explorer, porque es lo que decíamos antes. No solo va a hacer una transcripción de lo que es una llamada, sino que también, oye, si tenemos videollamadas con los clientes, que evidentemente existen, sobre todo con Teams, Slack y otras capacidades y otras plataformas, pues, oye, pues poder coger esa transcripción de esa conversación, lo que decíamos antes, y destacar cuáles han sido los puntos importantes o qué es lo que tendría que tener en cuenta para una próxima llamada con ese cliente. Perdón. Y luego, por otro lado, los dos últimos puntos. Obtener los precios de los productos, el precio más alto, el precio más bajo, el precio medio, para que también tenga una referencia de qué oferta es la que puede hacer en base a qué producto para cada cliente, basándose en diferentes casuísticas y demás, ¿vale? Como sabéis, nuevas soluciones que van llegando, no solo a una lista de precios, sino, pues, oye, casuísticas que se pueden dar a nivel de CPQ, etcétera. Y luego, pues, el típico email que solemos odiar a la hora de terminar una reunión, que es el típico email de follow-up o de seguimiento, de resumen, ¿vale? De cómo ha ido la reunión, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hablado y marcar próximos pasos. Pues también os puede ayudar a redactar ese email y a mandarlo a los clientes para que no tengamos que hacerlo nosotros, ¿vale? Como veis, son tareas muy enfocadas a toda la parte de ventas y ayudar a los usuarios, no relacionado con los clientes finales, ¿vale? Todo enfocado a tareas que tenemos que aplicar a la hora de trabajar con los clientes, de los comerciales con los clientes y acciones que van a poder hacer para poder eficientar lo que es todo el proceso. Y ya por último, a nivel de teoría, está la parte de Instant Conversation Insights, ¿vale? Que no es una funcionalidad de la gente, sino que es una funcionalidad de inteligencia artificial que también aporta la plataforma para facilitar lo que decíamos antes, en todo momento las acciones que pueden llegar a tener los comerciales con los clientes, ¿vale? Al final está muy enfocado a lo que es el tema de conversacional de los agentes con los clientes, ¿vale? Como veis, siempre y cada vez se va dando más relevancia a las conversaciones y a ese diálogo que se tiene entre comercial y cliente, porque el 95% de las ocasiones es donde se pueden producir las ventas, ¿vale? Entonces, pues, oye, cómo poder tratar
Evidentemente, si hacemos la llamada con nuestro teléfono móvil, ¿vale? No va a funcionar, pero bueno, lo que es más enfocado a todo, si tenemos esa centralita integrada con la plataforma y tenemos esas capacidades, pues el poder recoger toda esa información dentro de Salesforce y almacenarlo en Data Cloud para poder hacer todas esas acciones, ¿vale? Y siempre lo que hemos estado diciendo en todo momento, al final el objetivo es identificar los puntos más importantes de esas conversaciones para poder tener en cuenta pues cuáles son próximos pasos, procesos que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Además de todo eso, como veis, pues oye, pues también va a poder diseñar o ayudarnos en la creación de esos informes y paneles mucho más completos en base a trazabilidad, acciones y configuraciones que vamos haciendo. Pero sobre todo muy importante el que podamos tener recoger la información que se dé en esa llamada, porque si lo hacemos con un móvil que no está conectado con Salesforce, pues no se va a poder hacer. ¿Vale? Entonces que tengamos en cuenta esas capacidades que va a ofertar con esta capacidad de inteligencia artificial para poder hacerlo. Puntos claves que tenemos que tener aquí dentro de este tema, la parte de Sales Coach, ¿vale? Los dos tipos de agentes, el Sales Coach y el Sales Development Representative, ¿vale? Los dos tipos de agentes enfocados a ventas para facilitar las acciones que podemos hacer con los clientes. ¿Qué permission set tenemos que tener para el Agentforce Sales Coach? Pues aquí está, ¿vale? Que creo que la pregunta de... Bueno, antes el de SDR, perdón. Aquí es la parte de Sales Coach Agents, ¿vale? Para poder hacer que aquel usuario que tenga este conjunto de permiso asignado es el que va a poder utilizar estas funcionalidades. No configurar el agente, ¿vale? Es tener acceso al agente para poder utilizarlo y tener ese one-to-one, por así decirlo, donde va a poder hacer esa conversación y que le ayude a cómo afrontar otras conversaciones con los clientes. Y la parte, por último, de Call Explorer, pues es la funcionalidad dentro de Sales Cloud que al final le da a los usuarios el poder recopilar o recoger rápidamente la información que se tiene sobre las llamadas, ¿vale? Lo que decíamos antes, recoger esa información, tanto las videollamadas como las llamadas telefónicas normales, para poder utilizarla en sacar más datos y poder pues, realizar siguientes acciones. Entonces, por último, vamos a pasar a las preguntas. Que por un lado tenemos Agentforce Sales Coach ayuda a cualificar leads, ¿verdadero o falso? B. La respuesta es la B, eso es. ¿Cuál no es una acción de ventas con Agentforce? De las acciones que hemos ido viendo antes, que había varias: Summarize Records, Forecast Guidance, Create an Opportunity, Send Meeting Request. A, B, C o D. ¿Hay alguna C? ¿Aparece alguna D? ¿Hay alguna C? Sobre todo hay dudas entre C o D. La respuesta correcta es la C, Create an Opportunity, ¿vale? Esa no la hemos hecho en ningún momento, ¿vale? Entonces es la que sería. Antes de acabar, ¿vale? Que vamos a enseñar, evidentemente voy a enseñaros más cosas. Voy a responder 2 dudas que hay por el chat, ¿vale? Que me han pasado, que es, por un lado, que he visto que grandes empresas manejan otras plataformas para toda la parte de forecasting y promociones. En esos casos, ¿se podría tomar esa data con un job que cargue esas ventas cada cierto time frame y realizar todas esas funciones con Agentforce? Al final, Salesforce tiene todas las capacidades de forecast dentro de la plataforma, ¿vale? Es algo que yo todavía no he configurado. Entonces, lo que sí es a nivel de predicciones, información y demás, teniendo los datos, lo va a poder utilizar la IA o el agente para poder hacer acciones y ayudarte, ¿vale? Pero a nivel de prepararte para el forecast y eso, yo te diría que no, pero es algo que todavía no he visto, y porque sí que me he encontrado que en la mayoría de las ocasiones el forecast se está haciendo por fuera de Salesforce, ¿vale? Entonces ahí, sinceramente, no te podría decir, ¿vale? Y Access Agent for Default Agent, ¿ese es el permission set que se tendría que utilizar respecto a la pregunta que había anterior? Sí, eso es, ¿vale? Para poder el permission set, tener permiso a lo de que es la configuración a la parte del acceso al agente, ¿vale? Vamos a continuar, ¿vale? Esto es esta es la teoría,
¿vale? Que hay relacionado con toda la parte de Agentforce. Yo lo que os dije el primer día y lo que os dije el otro día, ¿vale? Os copié en el chat, os lo voy a volver a copiar por si hay gente que no pudo venir ayer, pues para que lo tenga, ¿vale? Que tenemos los dos trails, tenemos el trail que Salesforce recomienda seguir para la configuración, si hoy mi ordenador hoy no quiere que os lo enseñe, perdonad. Esto luego, Guille, de todos modos, por eso he dicho que se queden hasta el final. Si quieres, mándalos por el chat, pero de todos modos luego os contaremos próximos pasos, ¿vale? Estos trails, etcétera, los compartiremos, ¿vale? Vale, pues si lo vas a compartir, porque además a mí me está queriendo fallar ahora, no quiere que lo comparta, pues entonces perfecto, ¿vale? Te lo agradezco. De aquí salgo y de aquí salgo. La parte del CTC o del proceso de compra de las certificaciones, aquí lo que os comentó Íñigo, dentro de todo lo que es MOA, ¿vale? Además de todos estos webinars y procesos y ayudas y bootcamps y demás, también hay un apartado específico que está enfocado a lo que es la preparación de certificaciones, ¿vale? Dentro de la página web de MOA hay esta parte de certificaciones que, como vais a poder ver, hay un mogollón de certificaciones o de ayuda para preparar certificaciones de Salesforce, ¿vale? Hay de distintos tipos, algunas de Associate, otras de la parte de Core, otras de la parte de Marketing, ¿vale? Hay varios. Al final, estos puntos de aquí, lo que están enfocados son, como veis, son 100, 201 preguntas de tipo de cada uno de los exámenes que hay para preparar esas certificaciones. ¿Cómo os ayuda esto? Básicamente es para todo aquel que quiere, que como Íñigo comentó y volverá a decir luego, no seré yo el que lo diga, ¿vale? Pues poder ayudaros con esta participación pues a quien les sirva para poder ayudar, para poder prepararse el examen de la certificación. Lo que dijimos ayer también, muchas de las personas que asistieron en la última convocatoria que hicimos y que se prepararon también con este paquete de preguntas, sacaron la certificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esas 100 preguntas, de este paquete de 100 preguntas, muchas fueron muy parecidas, por no decir iguales, ¿vale? Entonces, como bien sabéis, Salesforce van cambiando las preguntas cada cierto tiempo, pues entonces, oye, hasta que dure, pues son preguntas que son 99,5% idénticas a las que van saliendo en el examen, ¿vale? Entonces también, pues para que os sirva para prepararlo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esta parte? Este apartado de aquí, ¿vale? Al final es, dentro de todas las certificaciones que hay, vosotros podéis elegir la que queráis, pero bueno, si nos enfocamos ahí en Force Specialist, que es con la que hemos estado trabajando estos 2 días, vais a tener acceso a este paquete de 100 preguntas, tanto en español como en inglés, ¿vale? Para poder hacer el examen. Dentro de ese paquete, durante la... que yo he puesto 2 de antes. Dentro de la preparación de la certificación, ¿vale? Si vuelvo para hacerlo bien, que es lo que tiene que refrescar antes, lo que nos permite, lo que tenéis son esas 100 preguntas, os va a decir si son correctas, si son falsas y el motivo de por qué son ciertas o por qué son falsas, ¿vale? En algunas ocasiones con vídeos, en algunas ocasiones con imágenes y en prácticamente todas con un texto, ¿vale? Y llevándose al enlace. Importante decirlo, perdona Guille, luego lo recalcamos, ¿eh? Aquí Sí. tenéis que meter el código, si os interesa, el código que os hemos pasado y que lo volveremos a pasar luego y os aplica el descuento a los participantes de aquí, ¿vale? Importante decirlo que una vez hecho el código llega un segundo código de doble autenticación y podéis hacer las preguntas tanto en inglés como en español, ¿vale? Recomendamos siempre en inglés, pero bueno, que lo sepáis. Un segundo, porque me lo estoy inventando. Voy a cogerlo, disculpad, para que lo veáis. Y es que me tengo que meter a otro sitio. Vale, entonces desde aquí yo voy a hacerlo para que veáis cómo es lo del código y que salga, ¿vale? Y lo he hecho antes y salía, no ha podido desaparecer. Entonces, ahora comparto pantalla, ¿vale? Aquí, compartir toda la pantalla, ¿vale? Entonces, si yo aplico el cupón, ahora como veis, pues oye, como esta es prueba y tengo la suerte de que Íñigo es súper majo en este caso conmigo, pues lo que os aplicaría es el código de descuento que vais a poder tener para poder hacer la certificación y al darle a continuar con el pago, pues básicamente lo que os piden los datos. No son datos de guardar información, sino porque es al final de detalle de facturación, ¿vale? Pues yo aquí pongo mis datos de Guillermo Landrove, calle ejemplo,
código postal 28055, Madrid, teléfono, me lo estoy inventando, 89, me da igual, 3031, encantado de poder hablar con cualquiera que tenga, que pueda necesitar cualquier cosa, 97 54.230. Vale, al final cualquier dato, patatín, patatán, y ya le daríamos a confirmar pedido, ¿vale? En mi caso, como el gasto es 0, pues no voy a tener que hacer ningún pago, ¿vale? Y como veis, aquí lo que nos va a llegar es un correo, ¿vale? Como bien decía Íñigo, tu pedido está completado, y lo que ya es la doble autenticación, ¿vale? Como veis, tenemos el código de acceso, que es el mismo que me sale a mí aquí, ¿vale? Y que yo voy a copiar y que ya le validamos este código, básicamente toda la autenticación para validar, ¿vale? Que sois vosotros. Y ahora te llega un segundo correo, ahora te lo indica aquí, con un segundo código, sí. Eso es. Vale, como veis es rápido, esto es en tiempo real, por eso quería enseñaroslo. Y en el momento de poner estas preguntas, como veis, ya os dan dos opciones: acceder en español o acceder en inglés. Voy a acceder en español, ¿vale? Aunque yo recomiendo que lo hagáis en inglés, porque tener que estar leyendo la pregunta en inglés mientras vamos traduciendo en paralelo, mientras vamos haciendo tal, puede ser bastante curioso, ¿vale? Entonces, lo hacemos en español y así es mucho más rápido. Básicamente es para que lo veáis. Son las 100 preguntas, van saliendo al azar, os da la posibilidad de poder revisar las respuestas, pasar al siguiente, volver al anterior, y según vayáis haciéndolo, ¿vale? Vais a poder hacerlo el examen, ¿vale? Para ir repasando, pues son todas las que tenemos. Todas las preparación de exámenes que tenemos de CTC, al final también se van actualizando con nuevas preguntas, ¿vale? Entonces siempre intentamos que sean que tengan los últimos paquetes o las últimas preguntas que sean lo más parecidas al examen, ¿vale? Básicamente, para que lo tengáis en cuenta, que no se va quedando obsoleto. Algunas de las preguntas que pueden salir, por ejemplo, puede ser esta, que es: después de configurar y guardar una biblioteca de datos, básicamente el Data Library de Salesforce y Agentforce, independientemente de la fuente de datos, ¿qué componentes se crearon automáticamente y están disponibles en Data Cloud? Un pipeline de datos, un motor de indexación y un procesador de consultas, un conector de datos, un panel analítico y una regla de flujo de trabajo, un flujo de datos, un índice de búsqueda y un recuperador. Como veis, son preguntas que en muchas ocasiones hay que, básicamente con la preparación, se va a poder hacer, ¿vale? Entonces, como en toda la certificación de Salesforce, hay algunas preguntas que son porque son así y otras pues que Salesforce ha quitado ya más a toda la información. Yo voy a hacer la respuesta al azar, ¿vale? Porque sé que no es esta, seguro, ¿vale? Entonces, básicamente lo que veis, que os da las preguntas, la respuesta válida, cuál sería, las dos erróneas en este caso, y el motivo de por qué es esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y así os sirva también a vosotros, pues para la próxima vez que lo vayáis a hacer, pues que también lo vayáis contemplando. Como veis, son muy parecidas porque tenemos nuestro mítico Universal Containers, ¿vale? Para poder hacerlo. Que no quiero ver una respuesta, puedo pasar a la siguiente, ¿vale? Y luego ya puedo ir viendo cuáles he ido completando, cuáles no y cuáles tengo pendientes, e ir a ella directamente para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, como veis, es bastante ágil para poder, preparar el examen y poder hacerlo, ¿vale? Entonces, pues es una cosa más que se os aporta también desde MOA, y con ese descuento y con esa ayuda, pues para todo aquel que quiera preparar la certificación, lo dicho, acordaros que eran 60 preguntas, pues aquí son 100 que os van a poder servir para poder prepararlo, ¿vale? Y en esta parte, pues poco más por mi lado. Quería dar paso, no sé si a Arantxa. Sí, ¿vale? También. Ahora si quieres nos encargamos nosotros. Guille, presentamos pantalla. Bueno, está Arantxa Rodríguez, compañera mía de MOA, que como decíamos, no queremos que os vayáis sin daros unos tips de MOA, más allá de lo del curso de Agentforce, del CTC. Va a dar Arantxa 4 tips de nuestras formaciones que os pueden venir bien o no bien, pero bueno, que lo sepáis. Y finalmente acabaré yo, si os parece, compartiendo un poco próximos pasos de cosas que vais a recibir y cosas interesantes. Recordaré otra vez el tema del código del CTC, etcétera. Si te parece, Arantxa, te presento yo la pantalla, ¿vale? Un segundín. Vale.
Aquí lo tengo. Y nada, simplemente te doy paso, Arantxa, ¿vale? Vale, genial. Pues bueno, espero hayan disfrutado este curso con Guille, que la verdad es bastante crack y sabe muchísimo. Y bueno, también en caso de que se quieran seguir formando, queríamos informarles sobre los bootcamps que tenemos disponibles. Tenemos el de Salesforce, que es a nivel funcional, donde pueden ver la parte de CRM, Marketing Cloud. Actualmente, recientemente agregamos la parte de Agentforce y también Data Cloud. Tenemos 2 próximas convocatorias, una entre semana y otra en fin de semana, dependiendo cuál les venga mejor. Es formato híbrido, pueden elegir si lo siguen online o si vienen presencial. Estamos en Madrid, entre Nuevos Ministerios y Cuatro Caminos. Esta formación dura 120 horas, tienen acceso a todas las herramientas y también, si ustedes prefieren, pueden solo tomar la parte de Agentforce y Data Cloud, que es un curso distinto. Dura 24 horas y cuesta 1.500 euros, ¿vale? El curso completo de Salesforce cuesta 4.500, que tenemos diferentes formas de financiarlo o de hacer el pago, que ya se los comentaré un poco más adelante. Vale, y un tema importante, perdonad aquí, Arantxa, que te interrumpa, en este Salesforce Bootcamp, la verdad que aquí hay mucho MOAR, estamos viendo mucho MOAR, la verdad que lo acompañamos de una forma muy práctica, como dice Arantxa, con acceso a todas las nubes, ¿vale? Que es un tema diferencial, más allá de la teoría con práctica, y lo acompañamos en un proyecto real, o sea, en grupos, dividimos el primer día a los grupos, a la clase, que máximo son 20 personas en grupos, y acompaña un proyecto de implantación real para una marca reconocida, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, mañana tenemos presentaciones de la edición 17, estas que veis en pantalla son la 18 y la 19 ya, y presentan, el caso de Moeve, de Cepsa. O sea, tenemos empresas top y la verdad que está muy bien para sentar los conocimientos vistos en clase, el acompañar con un proyecto real. Perdón. Paso para adelante, si te parece. Ahí. También, en caso de que ya tengan recorrido en la parte de Marketing Cloud o que tengan conocimientos de desarrollo, tenemos el de Marketing Cloud Developer. Son 54 horas, es igual formato híbrido y la próxima convocatoria es de lunes a jueves y el precio es de 2.300 euros. Uy, perdón, me he colado una. Y bueno, en caso de que quieran enfocarse a la parte de Pre-Sales and Project Management, tenemos este curso que son 48 horas, también es de fin de semana, viernes y sábado, cuesta 1.800 euros. Y bueno, la ventaja de estudiar con MOA es que nuestras sesiones son, como les comenté, pueden elegir si vienen presencial, online o hacer un mix. Si viven en Madrid, pero a veces por trabajo les conviene más online, lo pueden hacer así. Todas las sesiones se graban y tienen acceso de por vida, tienen acceso a todas las plataformas. Nosotros buscamos que nuestras clases sean muy personalizadas, entonces son un máximo de 20 alumnos. Van a tener un voucher para la certificación oficial. Nuestra metodología es Learning by Doing. Nos gusta que todo el tiempo estén practicando en la herramienta, que aprendan haciendo, que aprendan practicando en la parte del proyecto, que puedan intercambiar también las experiencias que han tenido los profesores. Todos nuestros profesores están en activo. Nuestro contenido se va actualizando constantemente dependiendo cómo va cambiando Salesforce. Y bueno, pues si alguien se quiere animar, tenemos bonificación por Fundae. En esto tiene que estar la empresa dada de alta en la seguridad social, eso bonifica 13 euros la hora. También puede ser pago único, que ahora tenemos una promoción, si pagan antes del 31 de julio, con pago al contado tienen un 5%. También pueden tener una financiación por Sabadell o la financiación ISA de estudia ahora y paga luego.